de emprendimiento y difusión cultural. Es sabido por todos que el poeta César Vallejo Mendoza tuvo que trabajar en las minas para costear sus estudios. Posteriormente, a la par que fallece su madre, es acusado falsamente y sin pruebas de haber disparado a un soldado durante una revuelta en contra del subprefecto de la provincia de Santiago de Chuco, Ladislao Mesa, por lo que es encerrado en prisión 112 días. Posteriormente puesto en libertad el 26 de febrero de 1921. Estos antecedentes, más el encierro, gestan los poemas que pasarán a conformar Trilce, poemas que expresan la orfandad que sentía en ese momento, y al mismo tiempo es una forma de expresión revolucionaria y poética de su época. César Vallejo Mendoza nació en el distrito de Santiago de Chuco, capital de la provincia del mismo nombre, y en la serranía de la región La Libertad, el miércoles 16 de marzo del año 1892. Joel Cotrina Abanto. Perteneció a una familia muy numerosa en la que fue el último de 2 hermanos. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Él era hijo de un sacerdote español y ella hija de un sacerdote gallego con una india chimú. Estudió la escuela primaria en su tierra natal y la secundaria lo culminó en Huamachuco a fines del año 1908, en donde siempre se destacó por ser un brillante estudiante, y en las materias que más empeño ponía eran las letras, por lo que ganó varias competencias y consiguió un gran premio en honor a su esfuerzo y dedicación, lo que era muy valorado en esa época. Empezó a estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras, pero por motivos económicos tuvo que abandonarlo. Posteriormente, en 1911, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, el que también se vio obligado a abandonar. En 1913 retoma sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, donde obtiene el grado de bachiller con el trabajo de investigación sobre el romanticismo en la poesía castellana. Ya en 1915 ingresa a trabajar como maestro en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, teniendo entre sus alumnos al conocido y destacado escritor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que a Vallejo le complacía que sus estudiantes relataran sus historias y dialogar de las cosas que veían a diario. Nuestro poeta decide unirse al Grupo Norte. Fue un grupo intelectual que cohesionó a la buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad. Surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo. Era conocida al principio como Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Su vigencia terminó en el año de 1930. Dentro de sus principales inspiradores y dirigentes estaba el escritor y periodista Antenor Orrego y el poeta piurano José Eulogio Garrido. Entre sus miembros, como ven aquí en la foto, se encuentra César Vallejo, Víctor Raúl Aya de la Torre, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturarriaga, Francisco Sandoval, Ciro Alegría. Este, todavía muy joven, insurgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempo de la crisis mundial, derivada de la Primera Guerra Mundial. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura y del pensamiento y también en la política, a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y el político Víctor Raúl Aya de la Torre. Dentro de esa época se escribieron diferentes poemas, dentro de ellos que se integra El Heraldo Negro, que es de nuestro poeta César Vallejo, y algunos de ellos fueron publicados en la historia dentro de la Reforma de Trujillo. Entabla una amistad con Abraham Valdedomar y logran terminar varios de un grupo de poemas que conforman los Heraldos Negros. En agosto de 1918 llega una etapa muy triste y oscura en la vida de Vallejo, la muerte de su madre. Estando él en Lima y el dolor de no poder visitarla, lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de esta mujer, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas. En el año de 1922 gana un premio en un concurso con Más allá de la vida y la muerte, por lo que puede solventar la publicación de Trilce. Al año siguiente aparecen La Fabla Salvaje y Escalas Kilometrianas. Luego de una vida llena de sufrimiento, en el año 1923
decide embarcarse a Europa. Con solo 500 soles y sin conocer el idioma, llega a París un viernes 13, luego donde pasa muchas penurias y padecimientos, consiguiendo un puesto como secretario en la empresa Los Grandes Periódicos Iberoamericanos, y poco después emprende una serie de artículos para la revista Variedades y Mundial de Lima, con la que colabora hasta el año 1930. En ese mismo año publica un reportaje en la revista madrileña Bolívar, en Rusia, y en junio del mismo año decide hacer una reedición de Trilce. Poco tiempo después obtiene una beca de parte del gobierno español, gracias al poeta Pablo Abril Vivero, y viaja a España por primera vez. El poeta fallece el 15 de abril de 1938 en la clínica del Boulevard Aragón de París, donde fue ingresado 3 semanas antes al encontrarse muy enfermo. El equipo de médicos que lo atendió se encontraba dirigido por el doctor Lemierre. Luego de varios análisis, la enfermedad del poeta seguía siendo un misterio para sus doctores. Según Georgette Vallejo, esposa del poeta, el doctor Lemierre le dijo: veo que este hombre se muere, pero no sé de qué. La obra Trilce fue producida entre los años 1913 a 1938 y es su segunda producción, y marca un antes y un después con respecto a la primera. En ella refleja sus sentimientos de dolor por el fallecimiento de su madre, sus sentimientos por el fracaso amoroso y el escándalo vivido entre él y su pareja al respecto, el dolor por el fallecimiento de su amigo y los daños que le genera la pérdida del trabajo. Uno de los hechos que marca a Vallejo e inspira varios de los poemas que contiene el poemario Trilce es la permanencia injusta en la cárcel de Trujillo, por lo que sus poemas tienen una connotación negativa y demuestra sentimientos de exclusión y coraje a todo lo vivido. Sobre el significado del título de la obra Trilce, algunos sostienen que es la unión de las palabras triste y dulce, otros sostienen que es producto de un juego de azar o algo inconsciente. Cabe recalcar que Vallejo nunca dio explicaciones al respecto. Juan Espejo Asturizaga, amigo del poeta, en su obra César Vallejo, Itinerario del Hombre, en el año 1965, cuenta que en su principio el poemario iba a ser publicado bajo el seudónimo de César Perú, al igual que un literato francés, y con el nombre de Cráneos de Bronce. Pero luego de las burlas de sus amigos, Vallejo decide poner su nombre como autor, y se dice que el nombre de la obra lo inventó en un momento de inspiración. Como el libro costaría de 3 libras, comenzó a jugar con las letras diciendo 3, tris, tril, y así surgió la palabra trilce. En una entrevista al mismo César Vallejo, realizada por el periodista César González, el poeta manifestó que no encontraba en su fan ninguna palabra con dignidad de título. Entonces lo inventó textualmente, manifestó Trilce. ¿No es una palabra hermosa? Pues ya no pensé más. Trilce. ¿Qué impresión te causó la lectura de Trilce? ¿Qué edad tenías? ¿Hasta qué punto ese libro hermético te descubre tu nuevo lenguaje? Él responde: fue una impresión devastadora, de esas de las que uno no se repone. Estaba en el colegio y bueno, como no se le ocurren muchas cosas escolares, no entendí una sola palabra de lo que estaba leyendo, pero por primera vez tuve la intuición de que la poesía estaba hecha para que se le entendiera, sino para que se la sintiera. ¿Te sigue pareciendo un libro fascinante y difícil? ¿Cuáles son las claves principales que has encontrado para desentrañarlo? Él responde: a través de los años me sigue pareciendo un libro fascinante porque es difícil, pero es difícil en el sentido de que lo es. Por ejemplo, una adivinanza, un acertijo o un problema matemático es difícil porque no enfrenta de golpe nuestra dirección humana, que no tiene nada de fácil. Siempre me resultó muy gráfica la afirmación de que Vallejo, especialmente en Trilce, más que referirse a dolor,
daba nacimiento a una expresión dolorosa, como si su lenguaje no se acercara más a un acto exasperado. Vallejo, mejor que nadie, que el hombre atravesado en el dolor de su siglo, de sus miserias sociales y personales, solo podía ser expresado en un lenguaje que estuviera atravesado por ese dolor y las miserias, un lenguaje que mostrara con humildad y vergüenza sus costuras, sus remiendos, sus inesperadas caídas. Vallejo expresó mejor que nadie lo que significa ponerse, hacer hablar el dolor en vez de hablar del dolor. Poema 18 del poemario Trilce. Oh, las cuatro paredes de la celda. Ah, las cuatro paredes albicantes que sin remedio dan al mismo número. Criadero de nervios, mala brecha. Por sus cuatro rincones, como arrancan diarias arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son cuatro estas paredes, contra ellas seríamos contigo, los dos más dos que nunca, y ni llorarás. Di, libertadora, a las paredes de la celda, de ellas me duele entre tanto, más las dos largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas llevan por bromurados declives a un niño de la mano cada una, y solo yo me voy quedando, con diestra que hace que por ambas manos, alto en busca el terciario brazo, que ha de pupilar entre mi dónde y mi cuándo, esta mayoría inválida de hombre. Del peruano César Vallejo y su poemario Trilce, el poema 30, quemadura del segundo, en toda la tierna carnecilla del deseo, picadura de aquí vagaroso, a las 2 de la tarde, inmoral, guante de los bordes, borde a borde, olorosa verdad tocada en vivo, al conectar la antena del sexo con lo que estamos siendo sin saberlo. La baza de máxima ablución, calderas viajeras que se chocan y salpican de fresca sombra. Unánime, el color, la fracción, la dura vida eterna. No temamos, la muerte es así. El sexo, sangre de la amada que se queja, dulzorada de portar tanto, por tan punto ridículo, y el circuito entre nuestro pobre día y la noche, grande, a las 2 de la tarde, inmoral.